Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Muy bien, este lunes 30 de agosto que empieza a indicarnos que se nos está yendo agosto, mañana 31 y ya, pasado mañana estamos empezando septiembre. ¿Y qué característica particular tiene septiembre? Que a los 21 días de septiembre empieza la primavera. Quiere decir que le estamos diciendo chau a este invierno 2021, que no fue de los peores, pero tampoco fue de los mejores, que trajo muchos dolores de cabeza, muchos dolores, digamos, y no nos metamos en un análisis, porque sería absolutamente interminable. Estamos este viernes 30 de agosto en nuestro programa 323, un programa Capicúa 323, y les cuento que le vamos a dar los muy buenos días a el operador de todos los lunes desde hace ya mucho tiempo, desde aquel 1 de octubre, aquel lunes 1 de octubre de 2018. ¿Quién es el que está presente? Nada menos que Beto Perdomo. Beto Perdomo está presente y quiero decirles que Beto tiene estos muchos ruidos y me distrae totalmente, así que vamos a bajar los auriculares y vamos a seguir aquí dándole los muy buenos días a Daniel de Abrantes, que nos acompaña regularmente, pero que hoy con algunas cuestiones no nos puede acompañar, pero de todas formas lo está haciendo desde la casa, y lógicamente cumpliendo un montón de labores sumamente importantes, así que fuerte abrazo a Daniel de Abrantes. Le damos también los muy buenos días a Daniel Pérez, creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna, que usted lo puede encontrar, todos los programas usted los puede encontrar 48, 72 horas después ahí en el programa, y todos los que vienen desde el 2018 los va a encontrar allí, o sea, con más de 1.300 entrevistas y 322 programas, porque hoy es el programa 323, así que ya el programa 322, que fue el del viernes, está subido a La Brújula en la Luna. Muy buenos días a Miguel Pascual, el creador de la palabra parloteca, con la cual denominó La Brújula en la Luna, y editor de este programa, y que nos manda una serie de consideraciones verbales en este momento, que, bueno, una de las cuales tiene que ver con Chile, pero esa la vamos a dejar para mañana, Miguel Pascual, esa la vamos a dejar para mañana para que la escuche nuestro amigo Carlos Méndez y ver cómo, en lugar de tender distancias con el país vecino, con el cual vamos a seguir siendo vecinos por los siglos de los siglos, cómo mantenemos puentes. Ha habido una avivada ahí por parte de Piñera casi como brazo ejecutor de políticas del Imperio Británico, pretendiendo avanzar sobre el mar argentino. No hay que confundir estas maniobras patrioteras con el común denominador que tiene que haber entre nuestros pueblos, y que lógicamente hay suficientes tratados y antecedentes en la historia como para decir Chile no tiene que avanzar sobre nuestro territorio y nosotros no avanzar sobre el territorio de Chile. Esto es lo que va a mantener cordialidad y amistad entre los pueblos. Ahí me manda muy buen día Juan Alberto Garat, que desde Merlo nos está mandando un saludo. Muy buenos días también Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión a partir de los cuales nuestro programa está creciendo permanentemente. Muy buenos días la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz, con la particularidad de que hoy la vamos a tener a Mónica Colunga, que lógicamente es abogada, es dirigente político, tiene una experiencia y una trayectoria extraordinaria, una excelente analista, y le vamos a preguntar por lo que ocurrió ayer en Corrientes, donde el candidato, que en realidad allí es oficialista, pero a nivel nacional es opositor, sacó el 75% de los votos contra un cuarto de los votos que sacó el oficialismo nacional, que allí es oposición. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué impacto tiene en Corrientes y a nivel nacional? Le damos los muy buenos días a Gustavo Figini, que hace lo mismo que Mónica Colunga, pero lo hace desde Uspallata, Mendoza, para que nos escuchen los vecinos de allí, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Le damos también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que hoy nos anuncia que hay reunión de mujeres en la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de AEDO nos anuncia una reunión de mujeres que organiza la Subcomisión de Mujeres y Empresarias y Emprendedoras para este miércoles 1 de septiembre a las 13:30 horas. Sede Caseros 125 AEDO. Así que, bueno, para quienes quieran estar allí presente, tienen que confirmar su asistencia. Pone Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, o si no, al 11 39 53 38 72. Allí se hace la reunión en la sede Casero 125 AEDO. Y esto nos lo manda nada menos que su presidente, Hernán Mayor. Así que, bueno, buenos días también, Alberto. Buenos días, Wilkie, que nos manda. Buenos días, Eduardo de Leville. Buenos días, José Bieliqui. Buenos días, Analía Semorile. Analía Semorile, nuestra amiga, compañera. Buenos días, Marc. En fin, buenos días. Tengo un montón de buenos días, así que vamos a dejarlo para continuar en otro momento. Si usted se quiere comunicar este lunes 30 de agosto con este programa, lógicamente no para participar, pero sí puede dejar un mensaje lógicamente al teléfono de la radio, que es el 4443-7424. Hoy tenemos una actividad muy intensa para nuestro operador Beto Perdomo, que lo hemos cargado de llamados porque efectivamente la actividad está increciendo. Estamos apenas horas, si se quiere, porque son menos de 2 semanas lo que faltan para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y lógicamente a los temas de siempre se suman los temas políticos y las elecciones. Pero quiero decirles que el programa de hoy vamos a tener en primer lugar a quien nos estamos comunicando en un ratito nomás, que es Cristian Basualdo, y le vamos a preguntar por algo que es de sumo interés. Usted sabe que lo hemos tratado en este programa, ha bajado el nivel de agua en el Paraná, es decir, hay lugares en el Paraná que están virtualmente sin agua o con muy poco nivel de agua, y eso tiene que ver también con la posibilidad de provisión de agua para las usinas nucleares de Atucha, acá en Atucha, acá en Zárate, en Lima más precisamente, pero que es allí por el partido de Zárate, antes de llegar a Varadero, si usted va desde Buenos Aires, y le vamos a preguntar si esto está poniendo en riesgo algún tipo de seguridad. Eso es muy, muy importante, muy importante, o si tienen que ir a un paro forzado, en fin, pero vamos a estar charlando muy bien con Cristian Basualdo dentro de apenas un minuto. Después vamos a estar hablando con la doctora Mónica Colunga, luego sobre el tema de las elecciones en Corrientes, luego vamos a estar hablando con Eugenio Semino, sobre el tema de los jubilados, porque ha habido un fallo de la Cámara Federal de Mendoza que ordena al ANSES pagar la diferencia entre los aumentos por decreto y la movilidad suspendida. Esta es una gran noticia, pero vamos a preguntarle a Eugenio Semino qué repercusión puede tener sobre los jubilados y pensionados. Finalmente, vamos a estar hablando con Miguel Campanella, al cual le vamos a preguntar sobre los proyectos que está impulsando desde el proyecto Justo, Social y Humanista. Pero en este momento ya estamos en contacto con Cristian Basualdo y le vamos a dar los muy buenos días a Cristian. ¿Cómo te va, Cristian? Buenos días, Mario. Saludos a vos y a toda tu audiencia. Bueno, no hace falta que diga que sos cordobés. Se nota, ¿no? Sí, te deschaba esa musicalidad tan particular que tienen los cordobeses. Así que, mira, vamos a estar hablando de este tema de las usinas nucleares, las de Atucha en particular, que están a la vera del río Paraná. Pero antes me gustaría, para nuestros oyentes, que lógicamente no tienen por qué entender sobre qué es una usina nuclear, un reactor nuclear, que no tienen por qué saber qué es una reacción en cadena o cosa por el estilo, que nos expliques brevemente de qué se trata cuando hablamos de reactor nuclear, usinas nucleares, generadores de energía nucleares. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, las centrales nucleares son básicamente una máquina térmica. La fisión del uranio sirve para calentar agua. Claro. Lo que en una central térmica se utilizan los hidrocarburos para hervir el agua, producir vapor y mover una turbina, en una central nuclear se utiliza la fisión del uranio. Como toda máquina térmica, cumple el segundo principio de la termodinámica, que indica que no es posible convertir la totalidad del calor en trabajo mecánico.
Así Por es. por lo tanto, necesariamente las centrales nucleares necesitan un lugar donde depositar el calor que pierden por su ciclo termodinámico. Eso se llama sumidero de calor. En el caso de las Atuchas es el río Paraná. Uh-huh. Además son máquinas térmicas muy ineficientes. Aproximadamente 2/3 del calor producido se pierde. Amigo, quiere decir un 66% del calor que producen se pierde, o sea que básicamente solo con 1/3 se genera vapor de agua que mueve la turbina, que es un generador eléctrico la turbina. Exactamente. Por ejemplo, la central nuclear de Embalse, el reactor tiene unos 2.000 megavatios térmicos. Sin embargo, el generador tiene 656 megavatios. Eso nos da una idea de la pérdida de calor que se produce. Perfecto. Ahora, ese calor que se disipa es a través del agua. Quiere decir que hay agua que está en circulación y que se lleva ese calor, se lo lleva el agua. Esa es la realidad, ¿verdad? Es tal cual, es como vos explicaste. Ahora, si el agua no está en cantidad suficiente, eso significaría que hay calor que no se disipa, que se concentra. ¿Y qué consecuencias podría traer? Bueno, es una situación grave porque significa la pérdida del sumidero de calor principal de la central, y eso podría llegar a derivar en un accidente. Uh-huh. O sea que se pierde el control sobre la reacción en cadena a partir de la cual se va haciendo este proceso, porque claro, una reacción en cadena es una bomba atómica. Pero en este caso se la puede controlar esa reacción a través de bueno, no sé exactamente, porque ¿cómo se la controla? Por un lado, disipando el calor. ¿Y qué otro mecanismo hay a partir del cual se controla esta reacción nuclear? Controlando el flujo neutrónico en el núcleo. Uh-huh. Hay barras de control que se van introduciendo al núcleo o sacándolas para controlar el flujo neutrónico. La reacción se puede detener rápidamente. El inconveniente es que el núcleo de la central tiene muchos elementos que son inestables, y aunque se pare la reacción nuclear, el decaimiento radioactivo de los materiales del núcleo continúa. Por ejemplo, inmediatamente detenida una central, aún ya sin flujo neutrónico, sin producirse la fisión nuclear, todavía necesita remover un 5% de la potencia térmica del núcleo por esos materiales que siguen decayendo. Y el peligro es que si no se retira ese calor residual, comienza a aumentar la temperatura del núcleo y se pueden producir incidentes como pérdida de la geometría de las cañerías, y en el peor de los eventos posibles se produciría un derretimiento de una parte o de la totalidad del núcleo del reactor. Uh-huh. Entonces, yo creo que nuestros oyentes han entendido, porque vos has sido claro, pero evidentemente estamos frente a una audiencia muy atenta, porque de lo contrario estos no son temas para la radio. Pero digamos entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque las usinas nucleares de Atucha fueron construidas después de la bajante más importante del Paraná que se recuerde, del año 1944. De manera que la pregunta es que frente a la nueva bajante histórica, que por otra parte puede ser más aguda que la de 1944, si estas usinas pueden entrar en una zona de riesgo por la ausencia de suficiente cantidad de agua. Bueno, si nosotros seguimos la documentación tanto de Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa estatal que opera los reactores, como de la Autoridad Regulatoria Nuclear,
Ahí se ve que en la documentación ellos han hecho estudios, por ejemplo el último es en el 2016, donde habían calculado lo que sería la bajante o el estiaje, que le llaman, con una recurrencia de 100 años y aparentemente, según la documentación, estaba todo fríamente calculado. Pero en esa documentación figura un límite inferior de 0 metros. Recordemos que para todo lo que son nivelaciones de los ríos se utiliza como cero el nivel del riachuelo. Ajá. Entonces el nivel normal del río Paraná es de 2 metros, quiere decir que está 2 metros por encima del riachuelo, y se consideraba un mínimo de 0 metros. Y la licencia de operación de la central nuclear Atucha 2 la obligaba a llevar la central a una parada cuando el río alcanzara esa altura. Entonces, Nucleoeléctrica es evidente que esta bajante la sorprendió y no la esperaba, porque el 27 de julio le solicita a la Autoridad Regulatoria Nuclear modificar la documentación mandatoria que figura en la licencia de operación de los reactores, con el objeto de poder operarlos con un nivel de menos 0,5 metros, es decir, 50 centímetros más abajo de lo que decía previamente. Claro. Utilizan un eufemismo, porque el motivo del pedido, lo voy a leer textual, dice unificar los conceptos relacionados con la operación a potencia de ambas unidades respecto al nivel de agua del río. Y bueno, la autorización de Nucleoeléctrica, de la Autoridad Regulatoria Nuclear, es una autorización transitoria, y además no está fundamentada. Sin fundamentarse, le dan una autorización que en principio, si vamos para nuestra audiencia, ¿no? Siempre cuando se toman estos límites hay un margen de seguridad, es decir, así como un medicamento hay una fecha de vencimiento, pero no es que automáticamente ese día se vencen, porque tienen un periodo un poco mayor, pero se toma por seguridad. Y así como, qué sé yo, digamos los cables de un ascensor tienen un coeficiente de seguridad por sobre el cálculo de resistencia de ese ascensor, esto se entiende que el cero absoluto, ese cero a partir del cual deberían pararse las centrales, tiene un margen de seguridad. Eso se sospecha, por lo menos. ¿Vos creés que están actuando con responsabilidad cuando asumen ese medio metro por debajo del cero para seguir operando con las usinas? ¿O crees, por el contrario, que se sigue operando con las usinas porque este es un momento donde no se puede dejar a la población sin energía, mucho más cuando estamos a 2 semanas de una elección? ¿Cómo lo lees vos esto? Yo lo que creo es que por la fecha de la autorización, 27 de julio, por el hecho de que la autorización es una autorización provisoria, todo eso indica que no ha habido una previsión modificar la documentación mandatoria. Ya con la bajante es como que la empresa está escribiendo el libreto arriba del escenario, está improvisando. Además ellos anunciaron la compra de 3 bombas flotantes para tomar agua del centro del río y bombearla hacia los canales de ingreso de agua a las centrales. Todas esas medidas indican una cierta improvisación. En cuanto a los motivos que llevan a Nucleoeléctrica... Perdóname, ¿las bombas están probadas, que funcionan bien, que no se tapan, que funcionan en el cauce del río correctamente? ¿Están probadas ya esas bombas?
¿O estamos en el aire? No, porque las han comprado recientemente. Inclusive la autoridad regulatoria nuclear les solicita que a la empresa que les envíe tan pronto como sea posible los detalles técnicos de este sistema y le informe en qué momento se encontrará disponible para su utilización. Vale decir que las dos centrales, Atucha 1 y Atucha 2, tenían originalmente 14 bombas, porque vos tenés que Atucha 1 tiene una casa de bombas, Atucha 2 tiene 3 casas de bombas, una sobre el río y 2 en los canales, y bueno, esas están diseñadas para diferentes operaciones. Hay algunas bombas que sirven para evacuar el calor residual luego de una parada. Pero el hecho de que hayan adquirido 3 más indican que hay como una nueva configuración de seguridad que esa no estaba estudiada. Entonces, se ve una improvisación en la documentación. ¿Y vos por qué crees entonces que cuando el río llega a cero, digamos, ellos no paran la operación de las usinas? Bueno, hay como, yo adivino 3 razones. Ellos, obviamente, para no parar los reactores y no quitar esa potencia, que entre los dos son unos 1000 megavatios, que se aportan al sistema argentino de interconexión. Una razón económica, aunque es más débil, porque Nuclearélectrica no es una empresa que venda energía, sino que está diseñada para recibir una contraprestación en base a la potencia disponible, a otras variables. Yo creo que el principal motivo es político. Porque Nuclearélectrica está planeando entregar un predio en el sitio de Atucha a una corporación nacional china que va a construir ahí un reactor chino, un modelo Hualong 1. Y me parece a mí que Nuclearélectrica no quiere evidenciar que el sitio de Atucha podría tener problemas con su sumidero de calor, porque la efectividad política de una tecnología depende también de su buen funcionamiento. Claro, y de las condiciones climatológicas. Exactamente. Nuclearélectrica, uno ve en las redes sociales, permanentemente insiste en que las centrales nucleares funcionan independientemente del clima. 24/7, dicen, 24 horas al día, 7 días de la semana. Bueno, eso no es tan así. La prueba está que la bajante del río Paraná puso en jaque al sitio Atucha, y dentro de todos los motivos, yo lo que veo que también está eso. Ellos se van a tomar un crédito de 8.000 millones de dólares, el Tesoro Nacional. Vos fíjate que por estos días se habla mucho de la toma de deuda, hay discusiones qué deuda tomó tal o cual gobierno. Vos mismo lo has entrevistado a Héctor Zuliano, que es un especialista, y un dato que me parece interesante para el público, que alguien podría decir que Argentina ya no puede tomar más deuda porque tiene que renegociar la deuda con el FMI, porque el stock del ELIC ha aumentado mucho, pero resulta que sí, que se puede tomar una deuda en base a un crédito chino específico para construir esa central nuclear china. Es de 8.000 millones de dólares al 7% de interés anual. Encima el 7% de interés anual, pero eso es una locura. Sí, es una locura. Bueno, en fin, daría es otro tema, ¿no? Pero es una locura porque nunca una tasa de interés puede superar a la tasa de crecimiento del país. Si no, la velocidad de la deuda es mayor a la velocidad de crecimiento del capital y por tanto la deuda termina consumiendo a su capital. Lógicamente que los chinos no se hacen problema cero en este sentido, pero bueno, no está bien. Yo la última pregunta que te quiero hacer, Cristian,
que la verdad es que merecería mucho más tiempo del que hoy puedo tener, pero es la siguiente. ¿Qué pasa si encima de todo la bajante del río sobrepasa ese menos 0,5 metros, que sería el límite donde quien administra o quien autoriza a Nucleoeléctrica admitiría ya casi en los límites de la seguridad posible? ¿Qué pasaría si todavía hay una bajante un poquito superior a la misma? Bueno, en principio pararían los dos reactores de Atucha 1 y Atucha 2, y todavía tiene bombas para remover el calor residual. Esas bombas pueden llegar a operar hasta menos 1 metro. Inclusive Atucha 1 tiene una bomba que puede operar con una altura del río de menos 2 metros. En el caso de que lleguen a fallar esas bombas, todavía tienen lo que se llama un segundo sumidero de calor, es decir, tienen un reservorio, un stock de agua, que esa agua se inyectaría a los generadores de vapor y se ventearía el vapor a la atmósfera. Es decir, todavía Nucleoeléctrica, todavía las centrales tienen dispositivos para llevarla a una parada. Lo que pasa que las condiciones son más restrictivas. Si se produce la bajante y a lo mejor es marea baja, hay una subestada, falla una bomba, ya empieza a haber menos elementos para llevar el reactor a una parada fría, es decir, se opera con un riesgo mayor, que no se conoce actualmente porque la autorización es transitoria y la Autoridad Regulatoria Nuclear no ha hecho el correspondiente expediente con su evaluación probabilística de seguridad y todo lo que corresponde. Quiere decir que desde el punto de vista emocional uno podría decir no estamos para quedarnos tranquilos ni tampoco para enloquecernos. Diríamos que habría que estar atentos a esta situación. No olvidemos que esto está a 100 kilómetros de la capital federal, es decir, que cualquier situación de accidente que allí ocurra afecta a una masa de población increíble, ¿no?, de millones y millones de personas. ¿Vos dirías que nos quedemos tranquilos o atentos? Creo que vos lo resumiste de manera perfecta. No es algo para olvidar, tampoco es algo para causar pánico, pero creo que hay que algo a tener en cuenta. No necesariamente va a ocurrir un accidente como el de Chernóbil, pero puede ocurrir algún incidente, alguna descarga no planificada de material radioactivo. Digamos, al operar a un nivel más bajo del que estaba previsto, implica un riesgo mayor. Ojalá que no suceda nada, por supuesto. Claro. Bueno, como dijo la ministra, no somos un país aburrido. Tenemos 1000 motivos para estar pendientes de la seguridad. Bueno, Cristian, quizás dentro de no muchos días te vuelva a contactar para que nos sigas contando sobre esta materia, y dado que vos en el pasado hiciste, no hace tanto tiempo, hiciste un análisis sobre lo que pasaba con, no sé si llamarle desechos o residuos en embalse, te vamos a llamar para preguntarte qué pasa con esos mismos elementos que Atucha evidentemente genera, y en algún lugar esos elementos deben estar depositados. Así que te vamos a consultar sobre esa materia. Con todo gusto, Mario. Bárbaro. Bueno, Cristian, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. Saludos. Chau. Bueno, hemos hablado con Cristian Basualdo, que ha hecho una investigación sobre esta materia, y como ustedes habrán visto, tal cual dice la ministra de Seguridad, Frederick, la Argentina es un país entretenido, porque no es que usted se puede ir a dormir tranquilo, porque si no lo asaltan, como a mí que me asaltaron el martes 13 de julio, puede pensar que puede ocurrir un accidente nuclear en el país. Bueno, yo diría que no es para que realmente nos pongamos en estado de locos, de nerviosos, de histéricos, de qué sé yo, no sé
qué nombre apropiado, pero tampoco es para que desatendamos la cuestión, porque no se puede dejar en manos de muy poquita gente la seguridad de una central nuclear, de un reactor nuclear, en momentos en que la bajante del Paraná pone en riesgo el sumidero de calor, que bien nos contó Cristian Basualdo. Ese sumidero es el que disipa 2/3 del calor que genera un reactor nuclear. Y si no se puede disipar ese calor, imagínense que el horno de su casa comience a calentar y ya no tiene 100, 200, 300 grados, sino que sigue calentando, ¿qué es lo que ocurriría, verdad? De manera tal que me parece que otro motivo de preocupación y de entretenimiento para los argentinos, que debemos seguir discutiendo estas cosas, debemos seguir discutiendo estas cosas. Leía al hombre Durán Barba, donde la política en última instancia debería ser algo superficial, algo entretenido porque la gente más de 10 segundos no presta atención, pero la realidad es que la política no es un circo, o no debería serlo, no es un teatro. La política es una actividad muy seria que requiere la atención, la inteligencia, la responsabilidad y la seriedad de los actores para que mientras nos estamos entreteniendo no pasen verdaderas desgracias o tragedias. Bueno, dejamos a un lado el tema de los reactores nucleares y nos vamos a Corrientes Capital, donde está la doctora Mónica Colunga, a la cual le damos los muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mario? Bien. Yo en este momento estoy en un juzgado y por eso van a escuchar bullicio, gente. La verdad es que el día después de las elecciones es bastante tranquilo en realidad en Corrientes. Estas fueron elecciones provinciales que tienen sus características particulares, muchas boletas pero pocas opciones. Ustedes habrán visto las mesas de elección tenían más de 60 boletas, pero todas tenían, al mirar de cerca, son solamente 2 opciones. Y eso es, digamos, un juego, que esto de despejar boletas, pero que siempre sean las mismas opciones, es en realidad una manera que se entiende la política en Corrientes. O sea, se entiende esto de, bueno, sí, nosotros también tenemos de eso, si haces esto, bueno, nosotros también podemos hacer lo mismo. Son las prácticas que tiene la política en Corrientes. Y uno dice, bueno, debiéramos tener opciones. ¿Cuáles serían? Construir algo. Cuando empezás a construir, la misma gente con la que estás construyendo esas opciones vienen y, como se dice, cuando éramos chicos jugábamos a la casita robada, no sé si conocen ese juego, tenés la misma carta, bueno, el que tiene la misma carta viene y se la lleva, y entonces construís una opción electoral. Para poder construir una opción electoral tenés que tener una herramienta electoral, y entonces viene otro que tiene más poder que vos y te termina llevando la herramienta electoral y presentan tu renuncia en el juzgado electoral. A mí me pasó varias veces. Y te lo hace siempre la gente que vos crees que son tus amigos, porque el que te traiciona no es el enemigo. Claro. El enemigo lo tenés de lejos, El que te traiciona es al que vos conociste de chiquito, que fue a la escuela con vos, es tu amigo del barrio. Entonces es como que te quedas curado de espanto y te cuesta, y entonces por eso muchas veces vos preferís mirar la política de lejos y decís, entiendo esto de la peligrosidad del material nuclear, también en términos de relaciones humanas. Claro. La peligrosidad se da en términos de con quién te juntás, con quién acordás, cómo resolvés los conflictos. Y bueno, en esta nosotros no entramos. El Partido Socialista Auténtico no entró en este juego, porque es un juego bastante perverso, donde es como que te sacan la medida del cajón antes de empezar a jugar, ¿no? Perdón por hablar así, pero... No, está bien, pero yo te voy a decir cómo son algunas de las lecturas que se hacen desde el centro del poder político. Entonces, vos, lógicamente que en general los canales de televisión, por ejemplo, los diarios, las grandes radios,
todas juegan este partido, ¿verdad? Entonces apuestan y juegan por sus caballos, digamos, ¿no? Entonces, los que juegan por el caballo que ganó ayer y muestran a sus voceros, básicamente lo que dicen es que ha sido un triunfo en este caso del radicalismo con sus aliados, y que denota una fuerte derrota para el oficialismo que anticipa lo que podría ocurrir en septiembre o en noviembre. Eso es una lectura. Pero por otro lado, la gente que está en el oficialismo dice, no se confundan. Lo que ocurrió es que con la pandemia el que salió fortalecido es el oficialismo. Y en Corrientes el oficialismo es radical, pero a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires el oficialismo somos nosotros. Entonces, lo que sale fortalecido de esto es el oficialismo y no una fuerza opositora. ¿Se interpreta lo que estoy diciendo? Sí, bueno. ¿Cómo lo lees vos? Eso es acomodar demasiado el resultado al interés del oficialismo, digamos. El oficialismo nacional quiere ver eso, quiere ver que hay una respuesta de la sociedad positiva, y en realidad justamente no digo que no sea así en parte, no lo niego in totum, claro. Pero lo que hay es un apoyo a la oposición, porque todos saben que el radicalismo correntino es la oposición y que fue aliado a las fuerzas del conservadurismo inveterado de Corrientes, el Partido Liberal, el Partido Autonomista, las fuerzas con las que fue la Unión Cívica Radical, el PRO, todo el sector conservador. Ahora, Corrientes siempre fue una provincia con mucho conservadurismo político. O sea, lo más difícil fue siempre construir alternativa política. Claro. Lo que pasa es que el PJ no se ve como una alternativa progresista, porque es una alianza entre los sectores súper ricos, como el dueño de una empresa de transporte y ahora compró un diario, con los sectores más oprimidos y súper pobres que necesitan una migaja para poder pasar el día. Entonces, la trama interna del PJ es una trama de patrioterismo, de abuso de poder, de estructura que repite el esquema conservador, pero con prácticas a veces más totalitarias, porque vienen con el dinero de nación y ellos dicen cómo tiene que ser la integración de la lista. Acá vino Zabaleta, que es el intendente de Hurlingham, a armarle la lista al peronismo correntino. Los peronistas no están contentos con eso. Los peronistas que son militantes de toda la vida, a los que yo conozco en el día a día, en la calle, porque yo vivo en un barrio, no vivo en el centro, que dicen que esa no es la gente a la que hubieran puesto en las listas. Entonces no quieren acomodar las jugadas de esa manera, porque nosotros que nos conocemos acá sabemos muy bien cómo es la historia, digamos, ¿no? Y yo tengo años de militancia, y no solamente en el socialismo, yo tuve militancia peronista, o sea, claro. No la niego. Entonces, no es así. Acá le armaron la lista al PJ desde Nación, desde un sector del oficialismo gobernante que vino con sectores de la cámpora de Hurlingham, y bueno, y ese es el resultado que tienen. Bueno, Zabaleta no es la cámpora, ¿eh? Zabaleta no es la cámpora, es Alberto Fernández, claro, con la cámpora. Claro, con la cámpora, claro. Con la cámpora. Se armaron la lista en Corrientes. Y vos me decís que es muy muy difícil armar un tercer espacio, digamos, porque si efectivamente las opciones eran dos. Yo creo que ahora va a ser un poco más fácil. Ajá. Creo que ahora va a ser un poco más fácil armar una opción. Bien. Porque ahora, porque uno no puede contra el oficialismo gobernante en Corrientes, son los sectores conservadores, y contra el oficialismo gobernante de Presidencia de la Nación, ponerse a hacer política solo. Claro. Es suicida, ¿no? Es suicida porque uno tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene que tener una serie de vínculos para poder llevar el día a día. Y la política en Corrientes incluye, entre otras cosas, la violencia,
cómo está la vista. Entonces, tomar riesgos sin tener aliados dentro de esos enjambres no es muy sano, digamos. Ya lo vi. Entonces, digamos que bueno, hay que tener por lo menos la capacidad de que hagan una experiencia a la vista de la gente, porque también tienen esta práctica de pasarse de un lugar al otro con mucha naturalidad. Ya lo hicieron antes, el vicegobernador se pasa a la oposición y se convierte en candidato a intendente. Entonces, bueno, la gente dice, bueno, pero ¿cómo? Si si eras vicegobernador de Valdés, vas a pasar a ser candidato a intendente de la ciudad por la oposición con la mayor tranquilidad, sin hacer un mea culpa de nada, sin nada. Entonces, bueno, si uno no tiene un registro del esfuerzo que significa sostener un discurso opositor en el llano y levantar una bandera desde el llano y ganarse la confianza de la gente desde el llano, ese tipo de cosas no resultan muy simpáticas, ¿no? Claro. No, claramente. No se puede ganar la popularidad y el voto de la gente con ese tipo de práctica. Pues ya lo hicieron antes, y lo hacen siempre, lo hacen con mucha tranquilidad. Entonces, yo creo que ahora puede llegar a ser distinto si es que a partir de eso se hace una lectura seria, profunda, de cuáles son los métodos que usan, de cuáles son las prácticas, ¿no? De cuál es la gente a la que matan en el camino para poder armar sus listas, porque matan como nada, en el sentido, digamos, figurado a una militancia que ha sido muy leal, y ponen candidatos que son de una corporación económico política, o sea, gente que viene del sector empresario, que pone empleados como diputados, senadores, para que le garanticen que la burocracia le ponga la firma en los contratos de concesión de servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso que lo vemos acá, lo conocemos, y bueno, parece que ese tipo de cosas a nivel nacional son prácticas que son muy comunes, ¿no? Para esta gente. Tremendo. Pero déjame que te haga la última pregunta. Cuando la última vez que pasé por Corrientes, que yo si lo hubiera dicho desde Buenos Aires no lo hubiera pensado, pero se decía, por lo menos en Corrientes, que era la provincia con más pobres en términos proporcionales, ¿verdad?, de la Argentina. Es la provincia más pobre. Es la provincia más pobre. ¿Y cómo explicas vos que la provincia más pobre o con mayor pobreza tenga un oficialismo tan fuerte? Bueno, hay un estudio sobre la propiedad de la tierra que creo que es muy explicativo de eso. Menos del 1% de la población de Corrientes es dueño de más del 90% de la tierra productiva de Corrientes. Tremendo lo que decís. Menos del 1% de la población es dueño de más del 90% de la tierra productiva. Ahí está la explicación de cómo funciona eso. Si además se tiene presente que en los últimos 20 años se extranjerizó la tierra productiva, buena parte de la tierra productiva, entonces ahí vas a tener una explicación de por qué somos la provincia más pobre. O sea, es la provincia con más pobres, no la provincia más pobre. Es una provincia altamente productiva, claro, donde se genera muchísimo de alimentos y o sea, hay muchísimos productos, ¿no? Y recientemente ha aumentado la producción de muchísimas cosas en Corrientes, y incluso en el ámbito industrial, agrícola ganadera. Acá tengo mi amiga que me está diciendo. Pero sí, es una provincia riquísima, pero donde los que administran y los que poseen son muy poquitos. Hay una mala distribución de la fuente de generación de riqueza. Correcto. Bueno, hay que terminar con la pobreza a través de un ingreso básico universal incondicional. Bueno, Mónica, te mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por este informe que nos ilustra sobre una situación particular que tuvo, lógicamente, ayer y hoy trascendencia nacional, pero que vos entendés que no es determinante en torno a lo que vaya a ocurrir a nivel nacional el 12 de septiembre o el 14 de noviembre.
Para nada. Gracias, Mario. Gracias a vos, Mónica. Bueno, hemos hablado con la doctora Mónica Colunga. Quiero contarles que nosotros tenemos una situación muy tensa, podríamos decir, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Tandil, en la cual hay una iniciativa por sembrar trigo transgénico, un trigo resistente a la sequía y resistente a herbicidas muy potentes, incluso más potentes que el glifosato, y que lógicamente esto tiene resistencia de los sectores que defienden la vida, que defienden el ambiente, que defienden la idea de una agricultura agroecológica sin venenos, sin contaminantes. Y ahí hay una pelea que se estableció por un acuerdo que hubo entre los sectores de Bioceres, que básicamente es una empresa de tecnología, biotecnología, es decir, que modifica genéticamente la semilla y la transforma en una semilla transgénica. Detrás de esto está Agrobocopatel, que es un tecnicista, por decirlo así, donde plantea que el avance científico es lo único que tenemos por delante y es lo único que va a salvar a la Argentina, cuando la ciencia sin ética puede llevarnos verdaderamente a una destrucción, y ahí está Bioceres. Y también hay una cooperativa, Falucho, y también está una empresa extranjera, y tenemos también al municipio de Tandil. Debido a esto, los vecinos le han pedido a las autoridades municipales una reunión que tuvieron la semana pasada. Y Virginia Toledo López nos hizo un informe que les paso a continuación para que en este contexto que traté de describir sintéticamente se interprete el estado de cosas en Tandil. Hola Mario, buenas tardes. Lili me pide que te mande un resumen de lo que fue la audiencia. Bueno, en principio estamos contentos de haber tenido una audiencia con autoridades del municipio, aunque seguimos insistiendo en que nos tiene que atender el intendente, que es quien firmó esto, un poco porque es quien tiene también la potestad para dar de baja este convenio, que es uno de los 3 puntos que estamos pidiendo, y también porque evitaría que nos pase como nos pasó hoy, que se reedita esta situación de que nos dicen que en determinadas acciones no es competencia de esta administración, de esta dependencia, sino que, por ejemplo, tiene que ocuparse ambiente y demás. Desde nuestro lugar reafirmamos que lo que estamos pidiendo es garantías a que no se cultive el trigo HB4 en el partido. Estamos pidiendo anulación de la carta de intención firmada con Bioceres y Ortech y políticas de promoción de la agroecología y de la construcción natural. Realmente vemos con preocupación, y eso expresamos, que este tipo de proyectos lo que hacen es profundizar un esquema productivo que ya nos está envenenando, enfermando y contaminando, y no tuvimos mayores respuestas al respecto de esto, de estas autoridades, sino que tampoco nos presentaron, nos dieron acceso ni a la carta ni al expediente, y además nos señalaron que hay partes que son confidenciales, con lo cual realmente estamos haciendo un pedido de democracia, estamos poniendo el énfasis en que no se están cumpliendo la ley de acceso a la información pública, ni la ley de acceso a la información pública ambiental, ni el acuerdo de Escazú, que tiene vigencia y establece la participación en estos temas que involucran la justicia ambiental. Entonces, también decir que vemos con
con preocupación que el funcionario que estaba presente a cargo de la Dirección de Asuntos Agrarios nos manifestó que sigue siendo parte de la Asociación de Aplicadores, con lo cual tiene intereses concretos en el sector y las propuestas que nos presentaban tenían que ver con mejorar en términos de uso de nuevas tecnologías que también planteaban que eran importadas y continuar reproduciendo estos esquemas basados en el uso de estos paquetes tecnológicos que ya estamos viendo cuáles consecuencias negativas traen sobre el ambiente y nuestra salud. Entonces, en definitiva, no tuvimos ninguna respuesta positiva y contundente ante nuestras demandas de políticas que vayan en otro sentido. Seguimos pidiendo acceso a la información pública al respecto de este convenio que se firmó con esta empresa. Desconocemos también si hay estudios de impacto ambiental y reafirmamos que estábamos hablando parados en distintos paradigmas o visiones de nuestro lado, poniendo en el centro la protección de los derechos humanos, el cuidado de la salud y del ambiente, y del otro lado con foco en la producción en gran escala y en la rentabilidad, con lo cual interpelamos a Petrantonio y a Trebalazabala para que comiencen a tomar decisiones políticas que empiecen a traccionar al Estado y al partido de Tandil hacia modos de vida más saludables. Y en esa línea reafirmamos que es el Estado municipal el primer responsable de ordenar el territorio y de garantizar la salud y el cuidado del ambiente, cosas que parecían desconocer estos funcionarios y si bien también planteamos las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, en este caso eran los funcionarios responsables de la toma de decisiones y las políticas que tienen que ver con el desarrollo productivo local. Y en ese sentido nos parece que estos proyectos vinculados a estas empresas transnacionales no promueven el desarrollo y el arraigo local, sino esquemas de más dependencia y lamentablemente de más agrotóxicos. Así que bueno, el balance fue ese, que nos fuimos con las manos vacías, de que no tuvimos acceso a la información pública y seguimos sin tener respuestas al respecto de garantías para que no se firmen estos acuerdos ni se siembren estos transgénicos en nuestro partido, y una gran deuda con la democracia en este sentido, ¿no? De también tratar de que haya más apertura y que el diálogo redunde también en una revisión de la toma de decisiones. Así que eso lo estamos anhelando y seguiremos insistiendo con la audiencia con el intendente, que es en definitiva la principal autoridad y responsable. Así que bueno, gracias. Bueno, ustedes la han escuchado con excelente claridad, Virginia Toledo López, y como el tema de Tandil va a continuar después del 12 de septiembre, vamos a volver a hablar con ella y ya en una entrevista para ver cómo evoluciona la situación en aquella zona donde tierras fértiles, bien sanas, comienzan a ser parte de una experiencia de envenenamiento que realmente no deberíamos admitir. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Eugenio Semino. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y ya estamos en contacto con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. Buenos días, Eugenio. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Igualmente para nosotros siempre es un gustazo poder charlar con vos, que realmente sos, yo creo que sos uno de los grandes ejemplos en lo que tiene que ver con una labor específica, muy digna, que la llevas con mucha virtud,
y que necesitaríamos alguien como vos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ya hace muchos años que está vacante. Está vacante desde mayo del 2008 y creo que es uno de los grandes déficits, porque es una institución que se la abandonó directamente, ¿no? Qué bárbaro, es increíble, ¿no? Eso es una deuda del Congreso de la Nación, ¿verdad? Sí, eso lo votan las dos cámaras. El último defensor fue Eduardo Mondino, que había concluido su mandato en esa fecha, y desde ahí nunca más hubo acuerdo tan siquiera para tratarlo, porque eso surge de una propuesta de una bicameral que está integrada al efecto, pero que evidentemente no fue de interés hacerlo, ¿no? Claro, yo recuerdo haber firmado a favor, podría haber sido cualquiera, pero de Héctor Polino, que también tiene una trayectoria incuestionable, pero no, los tipos se ve que no tienen ganas de que haya defensor del pueblo. Sí, una institución que rinde muchos servicios institucionales en las democracias, ¿no? Claro, bueno, en particular, Eugenio, lo que quería charlar con vos tiene que ver con un fallo de la Cámara Federal de Mendoza que le ordena a la ANSES pagar la diferencia entre los aumentos por decreto y la movilidad suspendida. Y la primera pregunta que te tengo que hacer, antes de ir al fondo de la cuestión, es ¿qué perspectivas hay de cumplimiento? Porque en la Argentina hay fallos incluso de la Corte que no se han cumplido. ¿Vos sentís que hay perspectiva de que esto sea cumplido? Mira, en principio ya está en términos de ser apelado para ir a la Corte. No es el primer fallo sobre este tema que ha favorecido a jubilados que se han presentado individualmente. Ya tenemos antecedentes inclusive de otras cámaras federales como la de Paraná y la de Bahía Blanca. En todos los casos ANSES recurrió a la Corte y en el mismo sentido, como defensor del pueblo, tenemos presentado ya desde el año pasado, por vía de Persaltum, llegamos el 18 de marzo, con este reclamo a través de un amparo colectivo, al efecto de evitar que cada uno de los jubilados tenga que hacer su juicio, cosa que es gravoso para el Estado y para los jubilados, que muchos no lo pueden hacer, ya no lo hacen. Ahí me patrocinaron los doctores Andrés Gil Domínguez y Adrián Trócoli, y como te decía, llegó a la Corte y al día de hoy no fue tratado, que resolvería y se sintetizaría todo este tipo de presentaciones que generan un mare magnum de juicios y que, bueno, en muchos casos, como ocurrió en el caso Badaro, muchos jubilados no llegan a ver sus resultados, ¿no? En el caso Badaro, sobre 2 millones de afectados, 1 millón prácticamente no tuvo recompensa alguna, ¿no? Claro, ahora llega a la Corte no tiene plazos, cosa que por otra parte me parece casi un absurdo. Es un absurdo porque ningún objetivo sin plazos es un objetivo serio y justicia sin plazos no es justicia. Los jubilados no pueden esperar 30 años a que la Corte decida resolver esto, lo tendrían que resolver en tiempos perentorios. ¿Vos creés que esta sumatoria de fallos de Cámara puede significar una presión, si se quiere, o en todo caso, para plantearlo en otros términos, un incentivo para que la Corte se pronuncie en esta dirección? Sí, mira, la Corte en general se preocupa cuando hay trascendencia pública de este tipo de situaciones. El caso Badaro lo tuvo 10 años. 10 años. Y con una composición, la Corte que era otra, es decir, tomó la Corte como institución en sí misma. Hoy quedan algunos integrantes del anterior, pero era otra Corte, y el caso Chocobar es el precedente, nada que ver con lo de
del policía, en el caso de la Seguridad Social de los 90, tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana para que falle. Qué bárbaro. Así que es una conducta en la Seguridad Social frecuente. Es un sistema que, imagínate que hablamos que han pasado administraciones de las más diversas, del 90 hasta ahora, pero pareciera ser que el sistema de seguridad social en Argentina es un sistema que se compensa por el fallecimiento en la espera de aquellos que tienen el derecho y no lo gozan, o por los bajos salarios de quienes están en el sistema, ¿no es cierto? Claro. Esto en términos históricos, por eso la preocupación de este tema en particular, porque también históricamente y a través de las diversas administraciones, el haber del jubilado se fue degradando cada vez más. Hoy el haber de las mínimas, tomado al dólar que existe, son $126, ¿no es cierto? Claro. Uno de los más bajos en dólares de Latinoamérica, cosa que nunca ocurrió. Y vos fijate, Mario, y concluyo con el comentario, que yo tampoco lo veo en debate en la cuestión electoral, ¿no es cierto? Es decir, no es uno de los temas más trascendentes, son 7 millones de afectados, claro. y no es un tema de la seguridad social de debate como sí suele serlo en el mundo, ¿no? Sí, claro, y debería serlo porque efectivamente es mucha la gente y aparte tiene repercusión virtualmente en el 100% de las familias. Es decir, que la sí, condición en la cual está el abuelo repercute en todas las familias. Te quiero preguntar respecto a este fallo, después te voy a preguntar por la cuantía, pero antes de eso, si este fallo obligaría al ANSES a pagar la diferencia retroactivamente o pone un punto a partir del cual las jubilaciones y pensiones deben acomodarse a lo que hubiera sido el cálculo original. ¿Y se interpreta lo que pregunto? Claro, sí, absolutamente. Lo que dice la Cámara es lo siguiente. En diciembre del 2019 se suspende la anterior ley de movilidad que, vale la aclaración, había dado malos resultados para los jubilados en el 18 y el 19, donde habían perdido respecto a la inflación casi 20 puntos. Claro. Pero que mostraba, con índices ya consolidados, que en el primer semestre del 2020 había una recuperación. Es decir, se recuperaban entre 10 y 12 puntos de los perdidos. Claro. ¿Por qué? Porque era una fórmula que contenía su mayor proporción para el cálculo basada en la inflación. Al haber habido gran inflación en el año anterior, eso se trasladaba al primer semestre en términos de porcentajes a aplicar para el reajuste del 2020. Cuando se suspende, lo que ocurre es que se van dando los reajustes a partir de marzo, que era el primero programado, por vía de decretos de necesidad y urgencia. Y esos decretos fueron todos hacia la baja, con el agravante que en el mes de marzo lo que se hizo es aplicar índices diferenciados según las categorías. Por ejemplo, las mínimas, que son la mayoría, que en ese momento eran de 14.000 pesos, se les dio el índice del 11.56%, que era similar al que hubiera generado la ley suspendida. Pero ya a partir de los 18.000 pesos, los índices fueron decrecientes, por un incorrecto principio que se llamó de solidaridad. Es decir, el de 18 tenía que empezar a ser solidario con el de 14. Llegando a las categorías más altas,
más altas eran 80.000 pesos. Sí, nada del otro mundo. Claro, llegando a índices del 3.7%. Por lo cual, esto lo que hizo es generar una primera distorsión, que es lo que pasó en el caso Badaro. Es decir, los reajustes, los sistemas de seguridad social se basan en la equidad y la proporcionalidad. Uh-huh. Es decir, el que cobra 40 en lugar de 20 no es que tenga un privilegio, sino que tiene una historia laboral distinta al de 20. Claro. Aportó por más plata. Uh-huh. Pero bueno, esta distorsión luego se profundizó en los trimestres sucesivos, porque ya ahí hubo descuento para todos, aún para los de la mínima, en relación a la ley suspendida. Lo que dice esta Cámara, y dijeron otras antes, es la ley estaba suspendida, no estaba derogada, por lo cual no se podían aplicar índices inferiores a los que hubiera generado esa ley. Uh-huh. Y lo que señala es que hay que pagarle al jubilado la diferencia respecto a lo que hubiere cobrado de haberse aplicado la ley suspendida. Esa diferencia, que es diversa según las categorías, como te señalaba anteriormente, es acumulativa. ¿Por qué? Porque cada reajuste trimestral se toma como base de reajuste el anterior. Claro. Y eso es lo que señala la Cámara debe reponerse al jubilado presentante. De características similares es el amparo colectivo nuestro, que está presentado en la Corte, planteando inclusive la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia. Esto hace un gran desarrollo Andrés Gil Domínguez, porque lo que podía haber hecho la nueva administración es derogar la ley y, estando en funcionamiento como lo estaba el Congreso de la Nación, funcionamiento en pleno. Claro que esto inclusive pasó antes de la pandemia, ocurrió en diciembre del 19, se podía haber sancionado otra ley, aún con la fórmula que después es la que se sancionó en diciembre del 2020, y hubiese resuelto esta situación sin que se convirtiera esto en un hecho discrecional del Ejecutivo, ¿no? Es decir, claro, que es precisamente lo que está atacado de inconstitucionalidad. Mira, ahí tenemos un problema de características similares en otros reajustes colectivos que está omitiendo hacer el Estado. Otro de ellos que también está en la Corte fue el cambio de fórmula de diciembre del 2017, uh-huh, donde se aplicó retroactivamente la ley, y ahí los jubilados perdieron 6 puntos, le reajustaron a todos 6 puntos de menos. El primer expediente que llegó a la Corte es el caso Fernández Pastor, y luego hay miles de expedientes que han llegado con la misma con el mismo reclamo, que también están en algún otro cajón de la Corte, por lo cual vemos que las malas conductas o las incorrectas conductas de las distintas administraciones las sigue pagando el más débil de la ecuación, que es el jubilado, y el poder del Estado, que debiera evitar esto y regular, que es el Poder Judicial, está ajeno. No ajeno en todo su andamiaje, sí ajeno en lo que es la última decisión, que es de la Corte, ¿no? Claro, sí, a mí me sonaba el decreto de necesidad y urgencia, que en realidad en situación de necesidad y urgencia estaban los jubilados. Por tanto, el decreto en correspondencia debió haber planteado una reparación, si se quiere, vaya a saber si las finanzas públicas estarían para una reparación histórica,
pero lo cierto es que la necesidad de urgencia iba en contra de los necesitados y que están en emergencia social, como son la inmensa mayoría de los jubilados, lo cual es un contrasentido, porque ¿dónde estaría la necesidad y urgencia si no fuera que lo que se están contemplando son intereses ajenos a los de los propios jubilados y, en definitiva, en muchos casos, intereses que tienen que ver con deudas contraídas a contrapelo del interés nacional? Pero bueno. Sí, mira, en general sería un brutal ajuste sobre los jubilados, creo que el más despiadado durante la pandemia, y esto responde a las recetas de los acreedores del Fondo Monetario Internacional históricamente, ¿no? Claro. Que a veces discursivamente se lo niega, pero se terminan aplicando sus condiciones, ¿no? Así es, sí, hay sí una retórica, como el perro que ladra, pero después en definitiva no muerde. Si hubiera que recomponer, digamos, como ejemplo la mínima, y no te pido que me hagas una cuenta exacta, pero si hubiera que recomponer esta mínima, que creo que ronda los 23.000 pesos, con las fórmulas anteriores a la reforma de diciembre de 2017, ¿en qué valor estaría la jubilación mínima? En 27 y pico, 28.000 pesos. 28.000 pesos, claro, que también sería una miseria, pero por lo menos serían 4 o 5.000 pesos más. Sí, sería simplemente menos gravoso. Vos fijate que hay un último dato que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es que, por ejemplo, las mínimas de 23.000 pesos, en agosto, este mes que concluye, llegaron los que la reciben a cobrar 28.000 pesos porque hubo un bono de 5.000 pesos. Sí. Ahora, en septiembre, que se va a aplicar el reajuste, 12.4%, reajuste por ley, van a cobrar menos de bolsillo con ese reajuste que en el mes de agosto, porque van a cobrar 25.900, porque esos 12 puntos se aplican sobre los 23.000 sin el bono. Claro. Entonces, realmente es un... Ahora, no tiene lógica, es un disparate. Pero da la impresión de ser un bono electoral, porque... absolutamente, como siempre. Claro, si reconocen que están cobrando una miseria, los 5.000 pesos ya los deberían incorporar y mantenerlo, no un bono excepcional, que ¿cómo lo explican ese bono excepcional, si no es por las elecciones? No, que inclusive cuando vos agarrás la historia de los bonos, todos estuvieron ligados a un proceso electoral, absolutamente todos. Es decir, habla de la poca creatividad de las administraciones, ¿no? Porque sí, te engañan una vez, pero te quieren engañar siempre con el mismo truco. Sí, y vos sabés que el bono es muy cruel porque en realidad es un bono que termina siendo un salvavidas para pagar deudas, es decir, ni va a una reactivación del consumo como suponen algunos economistas y demás, ¿no es cierto? Claro. Se pagan expensas adecuadas, alquileres, no tiene otra significación. No, claro, porque por otra parte, Eugenio, quienes vivimos aquí y compramos algunas cosas, sabemos que 23.000 pesos, hoy en 1.000 pesos no llegan a ser $6. Así es. Entonces, lo que vos dijiste, 120 y pico de dólares, es una jubilación de miseria increíble. Lo último que te quería preguntar es por el programa alimentario PAMI, lo cual es otro contrasentido desde mi punto de vista, porque si vos tenés que implementar un plan alimentario, ¿por qué directamente no le aumentás para que el jubilado pueda comprar sus alimentos como corresponde? ¿Cómo es esto del programa alimentario PAMI? Mira, tiene también un concepto de reparto político, ¿no? Es decir, los bolsones y demás los recibe un pequeño sector de jubilados, bienvenido a quien lo recibe, claro. Pero
digo, no resuelven ni remotamente el problema de fondo. Está ligado, como te decía, a las distintas expresiones políticas que van pasando por el poder, porque algo de lo que tampoco no se habla es que el PAMI sigue intervenido como de costumbre, mientras que debiera tener un directorio tripartito, y sigue sin rendir cuentas a nadie. Uh-huh. Es decir, PAMI hoy no tiene control ni de la AGN ni de ningún otro ente, por lo cual sigue siendo utilizado como la caja política más importante del gobierno de Turco, ¿no? Claro. Bueno, te voy a hacer una última pregunta. Vos en otra entrevista nos habías comentado cómo en otros países se generaban espacios para debatir y consensuar políticas sobre el sistema de seguridad social que fueran lógicamente estables, previsibles, financiables, y lo que uno observa en el sistema político argentino es que nadie va a convocar a un espacio de magnitud que se ponga al hombro este tema, lo discuta con seriedad y busque soluciones razonables. Desde la Defensoría del Pueblo, ¿vos estarías en condiciones de hacer una convocatoria a diversos actores a modo de espacio deliberativo, porque no tendrían ni capacidad legislativa y menos ejecutiva, pero sí como un espacio deliberativo en el cual se pudieran llegar a determinadas conclusiones? Mira, varias veces lo intentamos y los que no participaron en general son los oficialismos de turno, las fuerzas políticas que en ese momento son oficialismo. Claro. Pero es dable que se haga, ¿no? Uno siempre está abierto y las puertas de la Defensoría siempre están abiertas. Bien. Bueno, Eugenio, te agradezco muchísimo tu participación aquí en La Brújula, siempre esclareciéndonos. Un fuerte abrazo y el mejor de los deseos. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Bueno, hemos hablado con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. Ustedes lo han escuchado. Pierden siempre los jubilados y pensionados. Es un ajuste injusto. ¿Por qué? Porque en realidad, si los jubilados tuvieran una situación de alto privilegio, que usted diría, bueno, cobran una barbaridad, bueno, está bien, los que podrían arreglarse con menos dinero, podrían hacer una política de austeridad y vivir con un poco menos de dinero. Bueno, uno lo podría aceptar. Pero hay una cantidad de dinero con la cual no se puede vivir, no alcanza para vivir. Entonces, pensar en esa cantidad de dinero que llega a 23.000 pesos, que es una miseria, porque realmente, como sabemos lo que están los precios, lo que está un kilo de queso, lo que está, en fin, un litro de leche, lo que sale el pan, lo que salen las cosas más elementales, lo que sale pagar la luz, el gas, un servicio de cable que hoy, ¿por qué se le va a negar a nadie? Es parte de los derechos de esta etapa en la cual nosotros estamos viviendo, etcétera. Sabemos que eso no alcanza para nada. Entonces, pedirle que se ajuste ese sector es realmente un acto de injusticia tremenda. En todo caso, deberían ajustar las retribuciones que paga el Estado por arriba de las 10 jubilaciones mínimas. Y van a ver cuántos van a chillar porque van a decir que con 230.000 pesos no les alcanza, ¿no? Pero me parece que podría ser, en principio, lo tiro al azar, como un primer acto de justicia. Es decir, muchachos, más de 230.000 pesos, el Estado no le paga a nadie porque una jubilación mínima es tan solo de 23.000 pesos y no se le puede exigir a nadie que viviendo con 23.000 pesos por mes, otros puedan tener ingresos de 300, 400, 500 y hasta más de 1.000.000 de pesos por mes. Esa injusticia es intolerable. Vamos a un tema y después vamos a estar hablando con nuestro amigo candidato a diputado nacional por el Proyecto Justo, Social y Humanista, Miguel Campanella. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y ya estamos en contacto con
el candidato a diputado nacional por el proyecto Justo, Social y Humanista, Miguel Campanella. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario, ¿cómo andás? Bien, bien. Te hemos convocado a sabiendas de que estás impulsando proyectos interesantes en una lista de diputados nacionales que, se lo digo a la gente, es del proyecto Justo, Social y Humanista, y que me ha tocado el honor de encabezar, y que mostramos toda la riqueza que tiene esta lista. Ya hemos entrevistado a varios de quienes están encabezando, vos sos uno de los que encabezan, y mostrando que efectivamente se viene con iniciativas muy, pero muy interesantes, favorables al desarrollo social y económico de la Argentina, y ambiental. Así que contanos un poquito por dónde iniciarías vos tu agenda parlamentaria. Está bien. Algo anticipamos el viernes con una comunicación muy cortada, que nos cortó como 3 veces, así que no pudimos continuarla. Continuando, digamos, con eso que yo había propuesto, que es un poco un plan de relocalización de asentamientos y su reemplazo por viviendas dignas. Digamos, para uno poder programar eso, necesita contar con distintos recursos, ¿no? Uh-huh. Y entre esos recursos, uno de ellos es la logística, en la que yo propongo recuperar el tren. Hay un montón de vías que fueron desertificadas y que mataron más de 200 pueblos en la provincia de Buenos Aires. Con la recuperación de esas vías, uno podría recuperar también esos pueblos que hoy son por ahí caseríos, pero que teniendo, digamos, la posibilidad de producir y colocar su producción en el tren, así como también tener un medio de transporte económico para desplazarse, si el lugar de trabajo está, digamos, lejos, podríamos volver a, digamos, el reloj hacia atrás y recuperar todo eso que fuimos perdiendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la gente podría tomar más distancia de su trabajo porque el medio de transporte sería más eficiente y económico. Claro, porque hoy por hoy se concentra, digamos, alrededor de las grandes urbes, porque, bueno, ahí tenés los recursos, ¿no? Tenés energía, tenés agua, y no tenés el gasto de transporte, que a medida que te alejas, se hace, en algunos casos, insostenible para un trabajador. Claro. Te doy un caso, por ejemplo, nosotros estamos a 100 kilómetros de Pipinas, en la localidad acá de la provincia de Buenos Aires, y Pipinas no tiene SUBE, o sea, no tiene subsidio en el transporte. Uh-huh. Entonces vos tenés un micro que lo consideran de larga distancia para poder moverte desde Pipinas a La Plata. Y si no, tenés que ir con tu auto y gastarte por ahí 500 pesos en combustible para poder llegar, si trabajas en zona de fábricas que hay cerca acá de Berisso, La Plata, Ensenada. Entonces, de alguna manera están limitando la posibilidad de la persona de vivir más lejos del lugar del trabajo, ¿no? Claro. Y bueno, ese mismo tren puede ser utilizado para tanto el transporte de pasajeros como de personas, las dos cosas. Uh-huh. Eso nos solucionaría un tema, digamos. Y hay vías que están, digamos, con muy poco, digamos, tienen algunas partes que están intrusadas, ponerle 1000 metros de vía intrusada, pero el resto de las vías, por ejemplo, yendo de Atalaya a La Plata, que recorre todos esos pueblos que te estoy nombrando, Pipinas, Verónica, Babio, uh-huh, Magdalena, todo ese recorrido está libre y está posibilitado de utilizarse. Hay que hacer una pequeña inversión, digamos, en cambio de algunos ambientes, porque se nos usa en el 80, 81 más o menos fue dejado de lado. Te estamos escuchando un poco flojo, ¿eh? ¿Bajo? Un poco flojo, ¿Ahí sí. me escuchas mejor? Sí, ahí te escucho mejor, sí. Y así como tenés eso, tenés en todo el país, digamos, tenés el mismo problema, ¿no? Claro. La Argentina creció
a orillas de la vía, o sea, los ingleses hicieron las vías para transportar su mercadería, pero a su vez se fueron creando pequeños pueblos en cada estación que luego se transformaron en ciudades. Uh-huh. Tenés también cómo está localizada la población en función también en cercanía a los puertos, ¿no? Rosario, Buenos Aires, La Plata, las grandes urbes están ahí, digamos. ¿Y por qué? Porque, bueno, de ahí tenés, digamos, la salida al mundo con la producción. Entonces, vos de alguna manera tenés que cambiar esa lógica, y la otra lógica sería tener el sitio productivo con un buen medio de transporte económico, que es el tren, desde el tren al barco y del barco al mundo. Claro. Y en esta planificación entraría todo el país, ¿no? Uh-huh. Porque yo lo pienso acá para la zona donde yo estoy, digamos, como proyecto para la zona, pero también es aplicable al resto. Bien, bien. Y otra propuesta es la fundación de nuevas ciudades. Uh-huh. La relocalización de la población en zonas que están sin población, desérticas prácticamente, y que puedan crearse ciudades nuevas o a partir de caseríos, como dijiste recién, ¿no? Claro. Vos habías comentado ahí yo no sabía que era una ley el traslado de la capital a Viedma. Sí, es una ley, claro. Pensé que era un proyecto que no había llegado a ser una ley que se aprobó. Sí, lo aprobó primero el Senado y después la Cámara de Diputados, y la promulgó Raúl Alfonsín. Claro. Y después empezó todo el sabotaje por parte de sectores que tenían intereses creados en Buenos Aires y que no querían el traslado a Viedma Carmen de Patagones, y entonces vos sabés cómo se sabotea la ejecución de una ley. Por un lado, generando, digamos, proyectos faraónicos, de imposible cumplimiento, y bueno, entonces eso va retrasando absolutamente todo hasta que un día, por ineficacia, las cosas se terminan agotando. En realidad, para trasladar la capital a Viedma Carmen de Patagones, lo que tiene que hacer el presidente, en lugar de tener una quinta de olivos, es tener un chalecito humilde en Viedma, llevar a la administración para allí. Hoy las comunicaciones lo permiten mucho mejor que en el año 1987, y administrar y gestionar el Ejecutivo de la Argentina desde aquella localidad con una modestia franciscana, hasta que en el futuro esa zona se pueda transformar en algo pletórico, lleno de edificios, etcétera, etcétera, pero eso será para el futuro. En lo inmediato, el traslado significaría grandes beneficios en esta idea que vos estás planteando, que es la relocalización de la población, mirando fundamentalmente a un sur, donde tenemos una Patagonia con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, donde la densidad demográfica no llega a 2 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando hay países que tienen 700 habitantes por kilómetro cuadrado, o el Reino Unido 275 habitantes por kilómetro cuadrado, y nosotros verdaderamente tenemos un desierto con 2 habitantes cada 100 hectáreas. Claro. Bueno, yo creo que la Argentina tiene que planificar su futuro a 30 o 50 años, como mínimo. Bien. Y en eso, digamos, entra esta parte, ¿no? Lo que sí me parece que quizás no sea el momento. Nosotros vamos a tener seguramente 2 etapas. Primero tenemos que solucionar el tema social. O sea, con hambre no se puede pensar. Sí, y correcto. Si no solucionamos eso, no podemos pensar por ahí en hacer una obra faraónica, porque aunque sea poco, significa un gasto importante, digamos, el traslado de una capital, tal vez. Pero bueno, uno lo tiene que planificar. Lo urgente se hace ahora y se planifica el futuro. Y entre lo urgente, bueno, es lo que habíamos hablado el viernes también del ingreso básico universal, que solucionaría el tema de la dependencia digamos, de la gente a una prebenda que le dan, la independenciaría, perdón, se me traba la lengua. El ser humano tiene que ser dueño de su trabajo, dice el socialismo, ¿no? Y esto lo que haría, el ingreso básico universal, le daría
la independencia inicial a este tema. Luego de eso puede planificar crecer. Yo en un tiempo hablé con Coral, no sé si vos lo recordás. Juan Carlos Coral. Juan Carlos Coral. Sí, claro. Yo fui él amigo de él. Él fue secretario de Palacios. De Alfredo Palacios, sí. Él trabajó en una modificación del artículo 14 y él me decía que esto está todo hecho para que 2 personas trabajen al precio de una. Y entonces, eso es lo que planificó el capitalismo para nosotros, ¿no? Que tenga que trabajar 2 al precio de uno, porque con un sueldo solo no alcanza. Claro. Entonces, este ingreso básico universal nos daría la base para que eso no sea así, para poder salir de esa trampa. Así es. Y que la persona pueda aspirar a progresar luego. Si tiene las necesidades básicas satisfechas, después le quedaría por ahí trabajando los 2, le quedaría un sueldo libre para poder acceder a la vivienda. Una vivienda que hoy es inaccesible. O sea, en estos últimos años, del 2017 al día de la fecha, las cosas subieron 4 veces. O sea, se alejaron del alcance de la persona. ¿Por qué? Porque si bien subieron 4 veces, el sueldo no subió en esa relación. Claro. Y esto no es de los últimos años, sino que esto viene sucediendo paulatinamente. Con la tierra dolarizada y con las viviendas dolarizadas, cada vez queda más lejos el acceso a una vivienda. Sí, entonces, y aparte, si hay un abuelo en la familia, y como recién nos contaba Eugenio Semino, gana $125 por mes, la verdad que no solo que no le alcance, que tiene que gastar el 100% de su ingreso, sino que no le puede aportar a la familia uno solo de esos dólares, porque es una cifra ridícula frente a los valores inmensos que tiene la tierra y la vivienda en la Argentina. Tema sobre el cual el Proyecto Justo, Social y Humanista también tiene una propuesta que haría bajar considerablemente el precio de la tierra y hacerla accesible al 100% de las familias argentinas, para que a nadie en un país tan grande le falte un buen pedazo de tierra, porque lo tenemos, y no lo tenemos para ninguna otra cosa más que para que las familias argentinas lo puedan vivir, cultivar y disfrutar. Pero eso es otro tema más que vamos a tratar de explicar en algún momento desde el Proyecto Justo, Social y Humanista. Te quiero contar que llamó la señora María Alicia de Ramos Mejía, a la cual le agradecemos, y dice que me gusta el general Perón y soy peronista. Y el programa La Brújula es muy bueno. El señor Masitelli y su equipo da muy buena información. Bueno, muchísimas gracias, María Alicia de Ramos Mejía. Bueno, seguimos. Yo te digo que es un poco al revés ahora, ¿viste? O sea, el abuelo que tendría que ayudar a sus nietos a empezar, los nietos tienen que ayudar al abuelo, o los hijos tienen que ayudar al abuelo para que pueda llegar a fin de mes. Y eso no tiene que ser así. O sea, el abuelo tendría que estar tranquilo y pensar en disfrutar a esa edad, porque ya se lo ganó, trabajó toda la vida. Entonces son cosas que tenemos que ir cambiando. Claramente. Vos sabés que me llegan cosas que tiene, me llegan que tiene que ver con algo que dijo la candidata, lo tendría que chequear, ¿no? Que dijo la candidata Victoria Tolosa Paz. ¿Vos tenés idea si es cierto eso que se dice, que dijo? Está circulando, pero no lo comprobé. No tuve manera de... Bueno, porque me llegan varias cosas, sigamos entonces con lo serio, y en todo caso después vamos a esto que es una trivialidad, pero que es una pequeña distracción que nos podemos dar en programas que son muy densos y que están cargados de información. Así lo hemos planteado nosotros y lo hemos dicho muchas veces. La política no es una actividad de entretenimiento. Es como un neurocirujano que no tiene por qué ser una persona entretenida, tiene que ser una persona seria, responsable, que sepa y cuya intervención traiga beneficios
para, en aquel caso, el paciente y en este caso el pueblo, ¿verdad? O sea que la política lo que tiene que traer son buenos resultados para el pueblo y no ser entretenida. Pero bueno, nos vamos a entretener los últimos minutos, en todo caso, con el tema de Victoria Tolosa Paz, si lo chequeamos y es correcto. Decime, ya mencionaste la relocalización, ya habías dicho que no se trataba de urbanizar las villas, sino de terminar con las villas para tener viviendas dignas. El tema de la vivienda, ¿qué pensás en un país que tiene un déficit habitacional que debe estar superando las 3 millones de unidades para quizás 12 o 14 millones de argentinos que viven en condiciones precarias? ¿Se sale también de esto con planificación? ¿Sentís que hay un plan o que desde el Congreso habría que intervenir para que el Ejecutivo tuviera un plan que entre los privados, las cooperativas y el Estado pudiéramos ir reduciendo este déficit habitacional hasta llegar un momento donde todo el mundo tuviera una casa digna, aunque esto llevara 10 o 12 años de tiempo? ¿Cómo lo pensás ese tema? Mira, yo estoy pensando en un sistema como se usa en Uruguay. En Uruguay hay cooperativas de vivienda que tienen ya 70 años. Pasaron la época de los militares y distintos gobiernos. Y ahí hay una ley que dice que la vivienda es vendible, o sea, no tiene valor de venta. ¿Qué significa esto? Que no sería un negocio inmobiliario. Ajá. Entonces, al dejar de ser un negocio inmobiliario, hace que esa vivienda, al no tener valor de reventa, sea para uso de la persona, de la familia, que fue encima un miembro de la cooperativa que la hizo. Uh-huh. Ahí forman la cooperativa y trabajan todos en las viviendas, pero sin saber cada uno cuál va a ser la suya. Entonces tienen que trabajar todos en la vivienda como si fuera a ser la suya. Claro. Y después, bueno, se sortean en función del núcleo familiar, la cantidad de habitantes y demás. Acá, digamos, los sorteos que se han hecho de vivienda son casi también prebenda, ¿no? Porque se les ha dado a los acomodados, a gente que tenía vivienda, que se le dio su segunda vivienda y después la termina vendiendo. Entonces este plan evitaría que eso pueda pasar, porque no la va a poder vender. Sí, después se la puede transferir, digamos, a un heredero o lo que sea, pero no entraría en el negocio inmobiliario, que es lo que acá, digamos, cambia o targiversa todas las cosas, ¿no? Claro, correctísimo. Bueno, vamos a temas un poco menos sólidos, por decirlo así, porque nos quedan poquitos minutos. Y ha habido una frase de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que, bueno, todo el mundo califica como desafortunada, en el mejor de los casos, y hasta ha tenido una respuesta por parte de la Embajada Suiza, porque la ministra de Seguridad ha dicho que Suiza es más tranquilo, pero más aburrido. Yo le diría a la ministra que a mí, que el 13 de julio, 5 encapuchados bajándose de un auto me asaltaron con mi mujer y mi hijo en mi auto y se llevaron mi auto, que lógicamente nunca recuperé, ya hace más de un mes y medio que desapareció ese auto. Si ella cree que eso es divertido, ha caído en un error garrafal. La verdad es que no sé si Suiza es más tranquilo, seguramente así será. Cuando uno está más tranquilo se puede divertir mejor. Y la verdad es que a uno, cuando lo apuntan con armas y lo amenazan de muerte para robarle, y que después uno tenga que agradecer no haber recibido un tiro, ni uno, ni sus seres queridos, esto de divertido no tiene nada. ¿Qué opinás sobre el tema del manejo de la seguridad en la Argentina, con dos polos que aparecen muy contradictorios? Por un lado, Sabina Frederick, que tiene esa responsabilidad en el orden nacional, y por otra parte, en la provincia de Buenos Aires, un Sergio Berni que contrasta y confronta utilizando otro tipo de conceptos y de metodología respecto a la ministra en el orden nacional. ¿Qué pensás al respecto?
No, yo la verdad que pienso que no es el ministro que necesitamos para este país, ¿no? No puede decir eso, ni siquiera en joda, porque no podés tomar la seguridad en joda. Claro. La vivimos, cada vecino la vive cercana, digamos. Yo he tenido hechos de seguridad menores, pero ya ha llegado un momento, viste, que arrebatos, o sea, yo tengo un comercio, no puedo sacar la mercadería, colgar la mercadería, porque pasan, se la arrebatan y no hay ya un respeto, digamos, claro, de la propiedad, de nada, porque es una pequeñez, viste, pero te encañonan con un arma y te matan. Entonces me parece que no lo podés tomar de esa manera. Hay que hacer trabajar los foros de seguridad, que trabajen los vecinos y que elaboren las propuestas, y eso se lleva, digamos, hacia arriba, hacia al que tiene que controlar, que en este caso es la policía, pero bueno, la policía depende también de la justicia, ¿no? O sea, la policía no puede hacer nada que la justicia no autorice. Y realmente, digamos, esto va a pasar como si fuera un furcio, por decirlo de alguna manera, como pasó la fiesta en la Casa de Olivos, son furcios, errores, pero son cosas muy graves. Bueno, vamos a lo último superficial, porque creo que está claro lo que vos decís, y efectivamente lo tengo acá chequeado. Victoria Tolosa Paz dijo que en el peronismo se garcha. Cuando dice una cosa así, ¿es un furcio o es que no tiene cosas importantes para decir? Y entonces dice una cosa que es medio extravagante, no queda bien en una mujer, creo yo que no queda bien, no porque yo sea machista, porque tampoco quedaría bien que lo dijera yo, porque lo podríamos tomar a la chacota y decir que en todos lados ocurre eso, no hace falta, y en todo el mundo ocurre eso, de manera que sexo tiene todo el mundo, no hay que ser peronista para tener sexo, lógicamente. Ahora, ¿lo dice porque se fue de boca o pensás que es por la ausencia de propuestas concretas para ofrecerle a la población, dado que tiene la dificultad de que cualquier propuesta que haga, alguien le diría, vos no la tenés que proponer, la tenés que hacer, dado que ustedes manejan tanto el Poder Ejecutivo Nacional como, por ejemplo, el Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo ves? Mira, no sé en qué contexto lo dijo, o sea, porque a veces se sacan, digamos, de contexto las cosas. Yo no creo que lo pueda explicar, o sea, en qué contexto lo puede decir para decir eso. Creo más lo segundo, digamos, no tienen, yo no he escuchado, digamos, que propongan, que tengan un plan o que propongan algo. Es más, lo vienen demostrando están gobernando ya hace 2 años este último gobierno, ¿no? Y no hay un plan, van haciendo a medida que las cosas surgen. Y yo creo que en una posición como la que va a tener ella, digamos, legisladora, tiene que tener, digamos, cosas que decir mucho más importantes que eso que dijo, ¿no? Así es. Para mí, está equivocado. Bueno, hemos hablado con nuestro amigo Miguel Campanella, candidato a diputado nacional por el proyecto Justo, Social y Humanista. Miguel, te agradecemos tu participación. El tiempo se nos ha ido y ya nosotros nos estamos despidiendo hasta mañana. Así que fuerte abrazo y hasta pronto. Bueno, gracias, Mario, y seguimos trabajando. Así es. Bueno, y yo los dejo hasta mañana. Espero que quienes lo hayan escuchado les haya gustado el programa. Como siempre, hacemos un programa denso, a veces sale mejor, otras veces peor. Tratamos de dar lo mejor de nosotros, lo hacemos con responsabilidad, con seriedad, con buen ánimo, porque tratamos de no ser aburridos, pero a veces los temas son serios y son aburridos. Pero si un pueblo no dedica una parte de su día, unas horas, cada día a enterarse de lo que ocurre, si no sabe lo que pasa, si no entiende qué es lo que está ocurriendo, es evidente que se mueve a ciegas, y si nos movemos a ciegas, sencillamente no vemos para dónde vamos. Y lo que necesitamos los argentinos es unidad, objetivos claros, saber a dónde vamos, planes que nos contengan a todos y entre todos sacar a este hermosísimo país
adelante, al que amamos profundamente. Los dejamos y mañana a las 12 del mediodía nos volvemos a